Hola, bendiciones a todos. Soy su hermano en Cristo, Diego Muchin, y hoy te quiero bendecir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Les presento su programa, un programa donde vamos a dar a conocer la historia y testimonio de hombres y mujeres que te van a inspirar a desarrollar tu propósito y a buscar un poco más de Dios. Hoy tenemos a la pastora Fabiola. Este programa, recuerden, en YouTube y en todas las redes sociales, llamado Por Misericordia. Hoy tenemos a nuestra pastora Fabiola de la iglesia de la iglesia de Longaví. ¿Cómo está, pastora Fabiola? Un gusto saludarle, Dios la bendiga. Amén, que el Señor le bendiga. Pastora, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre, su edad y su ministerio? Amén. Bueno, mi nombre es Fabiola Vázquez de Meras, tengo 51 años y soy pastora de la iglesia de Longaví. En estos momentos estamos trabajando en aquel lugar y pertenezco a la Gloria Postrera. Amén. Asociación de la Gloria Postrera. Ajá. ¿Qué tiempo tiene como cristiana, pastora Fabiola? Un cable. Ya, pastora. Digamos lo que se quiere meter aquí. Pastora, ¿cuánto tiempo tiene como cristiana? Mira, la verdad es que yo empecé muy niña, pero la verdad es que uno no siempre siendo niña tiene ese encuentro con el Señor. Y la verdad es que llegué a, como te digo, muy pequeña, teniendo la edad como 7 años, 6 años más o menos, y empecé en una escuela dominical. Con el paso del tiempo, estuve siempre en la iglesia. Hubieron periodos que también me retiré de la iglesia por muchas cosas, y luego Dios nuevamente empieza a llamarme, a tocarme, y ahí fue en ese periodo en que Dios empieza a tratar conmigo, a tratar de una forma especial. Pastora, usted me dice que es cristiana desde muy niña. ¿Usted recuerda cómo era antes de conocer a Cristo, antes de saber qué es el Evangelio, quién era Jesús? ¿Usted recuerda cómo era antes de eso? Sí, mira, la verdad es que, vuelvo a decirte, yo siempre estuve muy de niña dentro de la iglesia. Mi vida no era quizás como otros testimonios donde la gente dice, Dios me sacó, no sé, de algún vicio, de algo así. No, la verdad es que yo siempre fui criada con mis abuelos. Mi abuela era muy estricta, y después que yo llegué a la iglesia, siempre fui a la iglesia, tocaba en el coro, todo. Entonces, pero siempre fui una persona muy tímida, demasiado tímida, me costaba relacionarme, y también con muchas cosas personales, porque como fui criada con mis abuelos, entonces no tenía la parte ni materna ni paterna. Entonces esos fueron como mis grandes problemas desde niña, mi juventud y aún parte de la madurez, ya siendo adulta mayor, ¿me entiendes? Entonces eso fue como, mira, no te voy a decir depresiva, pero como que había soledad, porque a pesar que me sentía con gente rodeada, había como mucha soledad en mí. Y de repente lo que pasa también dentro de muchas familias, de repente hay gente que a lo mejor son familias numerosas, pero siempre hay uno que sufre en silencio y no se atreve a hablar situaciones que pasan en la vida, por ejemplo. Entonces, pastora, usted estaba triste, un poco depresiva antes de conocer a Cristo. Sí. ¿Cómo conoció a Cristo, pastora? ¿Qué pasó? ¿Quién le llevó la palabra? ¿Si conoció en la iglesia? ¿Fue en la calle? ¿En su casa? ¿Cómo aceptó a Jesús en su corazón? Mira, a mí me pasó que, bueno, Dios hizo tantas cosas, como te decía, en eso ir, venir, y algo, mira, algo pasaba, porque de muy niña sentí eso, era como que yo llegaba a la iglesia y me sentía en casa.
como con mente de niña, no sabía todavía bien lo que Dios quería, los procesos. A medida que fui creciendo, como te decía, Dios empezó a tocar, llegué a un lugar, esa iglesia se cerró. No recuerdo. ¿No existe la iglesia? Sí, no recuerdo. Bueno, en la iglesia donde yo iba, la misión sigue en pie, pero esa iglesia se cerró. Entonces, tuve mucho tiempo sin caminar. Después llegué a otra iglesia y esa iglesia también algo pasó y también hubieron dificultades y la iglesia cerró en ese periodo. Con el tiempo, bueno, a los muchos años después que yo después volví nuevamente a otra iglesia, esa iglesia se abrió, hoy en día está abierta y claro, alaban al Señor todavía. Y en ese periodo, en ese proceso, yo sentí algo, a ver cómo explicarte. Resulta que un día yo sentía el poder estar dentro de la iglesia, pero algo pasaba en mí. Y ese algo fue que resulta que yo empecé a sentir muy fuertemente la presencia del Señor. Entonces llegó un momento en que la persona que estaba delante me dice que eso no era como de Dios. Entonces empecé a sentirme bombardeada en esa área. Entonces yo dije, qué extraño, porque mi corazón, mi pensamiento, solamente anhelaba servir a Dios. Entonces, y el enemigo se levantó muy fuerte en esa área y empezaron como a incitar que no. Y llega un momento en que esta persona me dice porque hay muchos requisitos que no hay, que yo no veo en ti, ¿cómo esto puede ser de Dios? Claro. Me decía, tú no eres bautizada, tú no tienes el bautismo en el Espíritu, entonces yo decía, Señor, y habían tantas preguntas sin respuesta, y eso hizo que en un momento hasta se me echó de ese lugar. Yo tomé la guitarra y me fui, y ahí quedé mucho tiempo, mucho tiempo fuera. Entonces pasó ese periodo en que yo decía, ¿cómo? Si yo quiero servir a Cristo. Y era algo tan fuerte en mí que yo sentía que mi cuerpo temblaba entero. Entonces mi espíritu sufría y gemía porque yo quería estar en la iglesia, pero no sabía qué estaba pasando conmigo. ¿La habían echado? No, pero más allá de haberme echado, porque después empezó en mis pensamientos, en mi cabeza, a pensar que si esto no era de Dios, entonces ¿qué pasaba? Claro. Y tampoco tuve como esa instrucción de alguien con un conocimiento pleno o guiado por el Espíritu de Dios que me dijera, mira, esto es el Espíritu o esto viene de parte de Dios. Entonces, y ahí Dios empezó a tratar conmigo. Claro. Pastora, hablando del Espíritu, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? Si es una fuerza, una persona, un viento, una corriente, ¿qué es para usted el Espíritu Santo? Mira, para mí es una persona. Amén. Una persona que te habla como yo te estoy hablando a ti. Una persona que te anima, una persona que te alienta, una persona que te abraza, como nosotros lo podemos hacer. Y como te digo, yo en mi experiencia anterior, yo estaba muy 17 años, 18 años, sentí ese encuentro con el Espíritu. Y para mí fue algo que marcó tanto mi vida, y ahí recién entendí que realmente era el Espíritu de Dios y que no todos conocen el Espíritu. 17 años, pastora, muy joven. Mira, ¿y qué pasó? Yo en aquel periodo, yo tenía a mi hija, en aquel entonces. En ese momento era mamá joven, no estaba casada, mamá soltera, como quizás le pasa a muchas jovencitas.
sabes que yo decía, claro, como a mí me habían dicho que el Espíritu de Dios no podía porque habían como tramos, Claro, no tenía los requisitos. no tenía como los requisitos. Yeah. Entonces, ¿cómo podía ser el Espíritu? Y yo recuerdo que en la iglesia había una campaña de avivamiento. Y en mi corazón yo decía, Señor, yo quiero servirte. Y si yo tengo que guardarme para ti, lo voy a hacer. Y sabes qué, yo dije ya, sin tener todavía el conocimiento en la palabra, yo dije ya, lo voy a conversar y le voy a decir, no, nos vamos a apartar y tú vas a servir al Señor, yo voy a servir al Señor y vamos a dejar que el Espíritu fluya. Y ya empezó el primer día de la semana de avivamiento, que me acuerdo que el primer día que inició el día domingo. ¿Eso fue en Baví? No, yo estoy hablando cuando tenía los 18 años. Ya. Y resulta que una hermana de aquella época dice, ¿por qué no nos juntamos todos los jóvenes en mi casa y oramos y nos apartamos para el Señor? Y yo dije, amén. Lo conversé en ese momento con el papá de la niña, que todavía no era mi esposo. Entonces, la cosa es que nos juntamos y decidimos servir al Señor. Y en las noches terminaba el culto y nos íbamos a la casa de la hermana. Y empezábamos a adorar a Dios, a cantar, cantábamos bajito, pero la presencia de Dios se movía. Y pasaron los días y en uno de esos días Dios me sorprende. ¿Y sabes cómo me sorprende? De repente la hija de esta hermana dice, ¿pueden apagar la luz? Que necesito hacer algo. Y préndela al ratito. Y yo digo, apáguenla. Yo también. Y sabe que apagan la luz. Y de repente miro y vive Dios. Más claro que la luz que hoy ahora no está encima. Y mi cuerpo empieza a temblar. Y empieza a temblar, a temblar, a temblar. De una forma que yo no podía controlar mi cuerpo. Y de repente me doy cuenta que la luz venía como detrás mío. Y empiezo a girar. Y cuando yo giro, veo dos pies que yo reconocía que eran los pies de Dios, porque los veo y tenían la marca de los pies. Cuando yo los veo, mi pensamiento al tiro, pero así en forma instantánea, yo dije, ¿quién soy yo para levantar mi cabeza y mirar? Y me acordaba de esa enseñanza cuando te decía, ni Moisés pudo verlo. Entonces yo decía, ¿quién soy yo? Agacho mi cabeza. Y entre que yo agacho mi cabeza, siento que algo cae sobre mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y era algo, mira, era tan fuerte como que quemaba, pero a la vez era tan deseado por mí que no quería que eso se fuera. No sé si tú me entiendes. Gloria al Señor. Y empezó mi boca a hablar en lengua, pero yo sabía cada palabra de lo que estaba diciendo. Pero la gente no lo entendía. Todos los jóvenes que estábamos ahí esa noche, nadie entendía, nadie sabía lo que estaba pasando. Y Dios empezó a hablar. Ahí entendí que lo que a mí me estaba pasando era la llenura del Espíritu Santo. Y ese fue mi primer encuentro, donde yo dije, Señor, muy chica, llegué muy chica, pero como niña cantaba a Dios y danzaba como niña y hacía cosas como niña, pero no había tenido ese encuentro que tuve entre mis 17 y 18 años. Su primer bautismo, gloria al Señor. Pastora Fabiola, ¿tiene otros dones? ¿Qué dones tienen o qué dones le ha sido gracia al Señor otorgárselo? Mira, el Señor pasó el tiempo
y por su misericordia, sí, el Señor me ha honrado. Y Dios ha empezado a hacer cosas conmigo, ¿me entiendes? Entonces, doy gracias a Dios porque si hay algo, mira, yo cuando en todo este periodo siempre le decía al Señor, yo quiero que tú hagas en mí algo que no sea lo cotidiano, no sé si me entiende. Yo le decía, no sé si existe, le decía yo al Señor, pero yo lo único que quiero es tener, le decía al Señor, esa sensibilidad de poder sentirte, de poder llegar a la gente, de poder entregar tu palabra con un mensaje claro, que al poder orar, imponer las manos, las personas sientan o vean no a la hermana Fabiola o a la pastora Fabiola, o vean a una simple mujer, sino que vean tu gloria reflejada. Y yo puedo decir hoy en día que Dios de alguna manera ha hecho eso. Y como te digo, Dios ha colocado estos dones, ¿cierto?, de poder servir dentro de la iglesia y servir a Dios en su ministerio. Misericordia del Señor para los dones. Pastora, ¿cuándo se produce el llamado para el pastorado? Y si Dios la ha llamado a medio tiempo, tiempo completo, ¿cuándo pasa eso? Mira, en el año 2012 yo llegué a este ministerio, pero no llegué como al inicio. Llegué como en abril y justamente para una fecha como esta, Semana Santa. Y en ese tiempo hicieron unas confraternidades. Amén. Pero yo llegué a este ministerio por una orden del Señor. Yo estaba caminando en otra iglesia. Y a mí cuando Dios me empieza a revelar por medio de sueños, al principio no fui comprendida, porque cuando yo empecé a entregar lo que Dios estaba hablándome, me dijeron, no, es que a lo mejor quizás que con usted que de la noche tiene pesadilla, o está confundiendo, claro. A lo mejor algo le pasó, no sé, y buscaban como la palabra más precisa para no entender lo que Dios estaba. Y Dios empieza a mostrarme sueños, como te digo, me muestra, no quizás en sí el lugar ni la fachada de la iglesia, pero sí me mostraba como la iglesia así amplia y 2 puertas. Y yo veía en mi sueño a alguien que me hablaba y me decía, escoge, pero no escojas con el cariño, sino escoge con la visión de Dios a lo que se te envió. Y cuando yo escogía la puerta, porque primero empezaba a mirar, y yo decía para ver cuál era mi iglesia, pero no podía ver, en el sueño no podía ver. Entonces yo decía, Señor, ya yo escojo esta y sea tu voluntad. Y cuando escogía, me recibía un hermano. Ya. Y desperté y pasó el tiempo. Yo salí de la iglesia de donde estaba y entré por un mes en oración. Y yo le decía, Señor, prepara el lugar donde tú me estás mostrando, prepáralo. Hablé con mis pastores anteriores, les dije, entregué todo lo que tenía que entregar y les dije que yo salía por orden de Dios, porque era Dios quien me estaba ordenando esto. A través de una visión de todo. Claro. Y la cosa es que, y empecé a orar, a que Dios me mostrara, que Dios preparara el lugar y que me mostrara con claridad. Y mira, y nosotros como cristianos tenemos una mala maña. ¿Por qué digo una mala maña? Porque Dios nos muestra. Y a veces nosotros sabiendo, Señor, pero mándame una señal.
pero Señor, Que sea el tren. ¿será? No, Señor, ahora confírmame esta señal. 2 veces, 3 veces más. Claro, pero uno sabe, desde el momento en que Dios habla contigo, tú sabes, solamente que no te atreves. Y era lo que me pasó. Entonces, hasta que llega un momento, yo le digo a mi esposo, ya después casado, todo bien, le digo, ¿sabes qué? Hoy te dejo todo preparadito, porque cuando usted llegue yo voy a estar en la iglesia, porque hoy salgo a buscar la iglesia que Dios me mostró. Amén. Y salí. Nosotros vivíamos por esta misma calle Uspallata con hermanos Carrera. Acá cerca. Muy cerca. Y empecé, si tú te fijas aquí hay muchas iglesias. Cerca de Ferrocarril hay un tremendo templo. Sí. Aquí, un poco más arriba, también hay una iglesia. Sí. Por hermanos Carrera hay otra. Hay otra. Entonces, estamos rodeados de iglesias. Cruzando, ¿cierto? Y también hay muchas. Entonces vinieron a mí todas las iglesias y empecé. Llegué a una cerrada. Señor, no es esta. Señor, guía mi paso. Fui a la otra cerrada. Y dije, Señor, ¿qué está pasando? Fui a todas las iglesias y donde llegaba estaba cerrado. Y yo decía, Señor, ¿será que me equivoqué? Y ahí vienen todas las preguntas de nuevo. Señor, ¿será que habrá sido mi emoción? ¿Será que es verdad lo que me dijo el ¿Será hermano? claro, Señor, será? ¿O será que yo estoy confundida y tengo que volverme? Porque, Señor, si yo me tengo que volver, no importa que vuelva, como muchos creerán, con la cola entre medio y de la pierna, avergonzar, vuelvo. Si es tu voluntad, yo vuelvo. Señor, pero si tu voluntad es llevarme a la iglesia, entonces guía mi paso y llévame. Me senté en una placita que hay en la esquina aquí, por hermanos Carrera, hay un paradero de micro, sí, de la I-16. Ahí había una plaza, no sé si todavía está. Y me senté ahí a hacer esta oración y llorando, porque yo, mira, soy muy buena para reír, siempre lo digo, pero también soy muy buena para llorar y muy sensible también a mi intimidad con el Señor. Entonces, termino de orar y siento que están cantando, siento los banjos. Y yo dije, ya, gracias Señor. Y ahí recobré fuerza de nuevo. Y mi fe empezó nuevamente, porque yo dije, gracias Señor, esto es tuyo. Y me fui y empecé a seguir. Y la iglesia, la Gloria Posteridad Nogales, estaba ubicada aquí, en Hermanos Carrera. Cruzo la calle y entré. Y entro, yo hasta la puerta yo sentía cantar. Sentía cantar. Cuando entro por el pasillo, veo al hermano portero, era el mismo hermano que Dios me mostró en mi sueño. Y cuando paso, no estaban cantando, estaban en la palabra, a la mitad de la palabra. Y yo, mira, a lo mejor es fea la expresión que voy a decir, pero caí como un saco de papá. Lloré y me derramé como no te cuento. Y daba gracias a Dios, y ahí empecé, Señor, ¿para qué? Pero mira, así pasó un tiempo. Yo llegaba a la iglesia tarde, para que no me preguntaran de dónde era o por qué venía, no. Claro. Quería como evitar eso, la persona. Y cuando daban la bendición, yo me iba antes. Así estuve un periodo, claro, hasta que el Señor, ¿cierto?, ya quitó aquello. Y porque la palabra dice, ¿dónde nos esconderemos? Donde el ojo de Jehová no nos alcance o no nos descubra. ¿Ah? Entonces llegó el momento en que el pastor se acerca y me dice, no se vaya, quiero hablar con usted, Pastor Daniel. Yeah. Y ahí empezamos. Desde ese día yo empecé en la Gloria Postrera. Pasó el tiempo como un año, 2 años, y ya empezamos a trabajar firme como encargado, y así hasta que fue nuestro llamado, ¿cierto? Junto a mi esposo,
como pastor. Iniciamos en este lugar y después, bueno, nos fuimos a Laja, que allí es donde nosotros vivimos actualmente. Y bueno, y después Dios nos envió acá a Longaví. Y ahí estamos trabajando. Pastora Fabiola, ¿cómo usted escucha la voz de Dios? ¿Si la escucha en la cabeza, en el corazón, en el pecho, audible? ¿Cómo la escucha? Mira, a mí me han pasado varias cosas. Okay. Porque un día estaba durmiendo. Ya, estaba durmiendo. Esta fue mi primera vez que sentí la voz en forma audible. La primera vez. Y estaba durmiendo y sentí muy clarito cuando me dicen Fabiola. Y yo, así, entre dormir me desperté. Me puse mi zapatillita y empecé a recorrer. Miré a mi hijo durmiendo. Voy al dormitorio de mi hija y no estaba. Y yo dije, estaba soñando. Y me metí a la cama de nuevo. Yo dije, no, estaba soñando, nadie me llamó. Y me tapé. Cuando de repente, Fabiola. Y yo dije, a ver un momentito. Ya no estoy durmiendo. Pero ¿cómo era esa voz? ¿Fuerte, estruendosa? Sí, una voz muy potente que, mira, era, como te digo, muy potente, que se veía como con fuerza, pero amorosa. No sé si se logra entender el término. Como melodiosa, sí, dulce. Porque cuando yo sentí, mira, y es más, al principio, cuando yo sentí ya por segunda vez mi nombre, yo me senté en la cama y yo dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como que en un momento me confundí también. Me confundí y yo dije, a ver, yo no estoy durmiendo. Y me paro en la ventana y dije, puede ser que alguno de los hermanos esté llamando fuera. Y como la casa era de segundo piso, fui a la ventana y me paré y no había nadie. No había nadie. Entonces, y ahí vino a mi corazón y en mi pensamiento. Vino el llamado de cuando Dios llamaba y el profeta le dice, Samuel, si vuelves a oír, contesta. Y yo dije, Señor, eres tú. Pero ya en mi corazón no había, a ver, no estaba como ese miedo, porque de repente cuando tú ves cosas, tú dices, ay, me da miedo que... No tenía miedo. La voz era dulce. La voz era muy dulce, me era muy familiar. Muy familiar. Entonces yo dije, Señor, heme aquí. Y me puse a orar. Esa fue la primera vez que Dios, bueno, después en otras oportunidades también, me despertó 3, 4 de la mañana, dándome órdenes. Y en el corazón, de repente estaba ahí orando y yo decía, no, debe ser idea mía, debe ser mis pensamientos. Pero ahí el Señor me tomaba un instrumento y me decía, bueno, y no te estoy hablando. Y dice, oh Señor, gracias. Pero claro, al principio yo te digo, era muy, siempre pidiendo a Dios señales. Quizá, mira, no incrédula, pero siempre esperando última instancia. Y yo decía, es que no me quiero equivocar. No me quiero equivocar. Pero aprendí, como te digo, y aprendí a escuchar la voz de Dios. Porque igual uno de repente quiere puro hablar. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿cómo voy a escuchar a Dios? Claro. A veces, algunas veces hay que orar, entrar en su presencia, pero quedarse callado para esperar su voz, lo que Dios dice. Pastora, en su vida como cristiana, ¿cuál fue el primer milagro que vio en sus inicios como cristiano? Algo que usted presenció un milagro y que le hizo fortalecer su fe, y dijo usted, ahora sí voy a creer en Dios. El primer milagro que vio, que le impactó su vida. Mira, yo estaba en el año, tiene que haber sido como en el 97 más o menos. Ya. Fui invitada a un evento masivo ahí
ahí en el estadio, a ver, no, mira, no recuerdo el nombre del estadio, el que era en Nathaniel, pero hay un estadio ahí, hicieron un evento cristiano masivo. Y bueno, cuando llegué fui con mis dos pequeñas, y cuando llegué había mucha gente alabando a Dios, sirviendo a Dios, en la forma como nosotros hemos sido enseñados, buscando la presencia de Dios. Y de repente hicieron el llamado a las personas que estaban enfermas. Y recuerdo que en esa oportunidad llevaron a un varón en silla de ruedas. Y yo, mira, vuelvo a insistir, yo no sé qué pasaba conmigo en todo ese periodo. Y me quedé así, pero pegada, como que me olvidé hasta de adorar. Yo siempre he dicho, yo sé que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros hemos podido ver hasta ahora. Lo sé, firmemente lo cree en mi corazón. Pero en ese momento mis ojos, mi cuerpo, mi yo entero como persona necesitaba verlo. Y sabes que me quedé ahí mirando. Y empezaron a orar y de repente ese hombre se paró. Y yo quedé así como... Yo creo que eso fue lo que impactó mi vida. Y yo decía, pero yo sabía que Dios sanaba. Lo sabía, lo tenía claro, lo había leído. Pero no lo había visto. Siempre, claro. Entonces cuando lo vi, quedé así como pasmada, como wow, así como no podía como creerlo, como que no sabía cómo tomarlo. Ese fue el primero. Luego también Dios en el tiempo hizo sanidad también en mi vida. Y también Dios mira, hubo un proceso antes que yo llegara a este lugar. Una mujer muy sana, nunca me enfermé de nada, haciendo memoria de niña, nunca. Y de un día para otro, y yo fue justo en un periodo en que yo salí de la iglesia. Salí, y yo según yo no quería nada, no. Y resulta que Dios empezó a tratar en esa forma silenciosa. Y empezó a tratar. Y de la noche a la mañana yo me enfermé. Y fui a médico y claro, me dieron un resultado que me habían encontrado un quiste que ya estaba muy grande y que solamente se sacaba a través de una operación en un ovario. Y yo dije, yo no voy a ninguna parte. Y yo le digo al Señor, bueno, hasta aquí nomás sería. Pues. Si usted quiere, bueno, haga lo que sea y lo que usted quiera, pero yo, bueno, como probando a Dios. Aparte que mi corazón estaba rebelde en ese instante. Y sabe que llegó y Dios empezó a tratar. Y de repente, de la noche a la mañana me empecé a hinchar. Así, pero un vaso de agua que me tomaba, mal. Y de repente empecé a botar líquido por mi ombligo, así, malísimo. Fui a médico, me mandaron a hacer un sinfín de exámenes, me dijeron porque tenemos miedo de que sea algún pronóstico que no te queremos dar, porque no nos queremos adelantar, pero por lo que estamos viendo. Yo en ese periodo tenía una hermana con cáncer y familia que también estaba con enfermedades así como fuertes. Y yo dije, no, yo no voy a ir a ninguna parte. Mi espíritu sabía que tenía alguien a quien acudir, pero esta carne todavía estaba soberbia, rebelde. Pero Dios siguió insistiendo, Dios siguió tratando. Y en un sueño, porque a todo esto, todos los síntomas que yo sentía era como, no podía estar de pie, no podía estar acostada, no podía estar parada, ya no podía comer, mal. Y yo decía, yo sentía como que respiraba y me iba a morir. Así de mal. Y un día yo le digo, Señor, pero
llega el momento, por eso yo digo, Dios tiene el momento justo y preciso. Los tiempos de Dios son perfectos. Perfecto, pero perfecto, perfecto. Y llega un momento y en mi soledad yo le digo, Señor, me rindo porque sé que esto eres tú. Sé que aquí no hay enfermedad, sé que aquí no es un cáncer, es tu mano. Y sé que tú me quieres de vuelta. Y empecé a conversar con el Señor. Pero a la vez también me sentía como indigna, porque yo decía, pucha, salí, estando en la casa del rey, salí a comer la algarroba, me sentí indigna. Entonces eso no me permitía llegar a la iglesia. Eso es lo que el diablo nos hace creer. Nos hace creer y turba nuestra mente, turba los pensamientos. Cuando, vuelvo a insistir, cuando tú sabes lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho, porque Dios pagó un precio, lo pagó. Entonces, aún sabiendo, pero estaba en esto. Y Dios empezó. Hasta que en un momento yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Vaya a dejarme a la iglesia. Porque aquí voy por mi sanidad. Y día antes de pedir esto, Dios me muestra un sueño. Que yo llegaba a la iglesia y al llegar a la iglesia me sentaba, pero era mi último día. En el sueño era mi último día. Y el que estaba coordinando dice, hoy llegaron 3 mujeres. Una de ellas viene a pedir perdón por lo que va a hacer esta noche. La otra viene en esta condición y también viene a pedir perdón. Y hay una tercera, dice, que viene y empieza a describirme. Y yo no, vamos otra vez con la misma historia que a veces parece risoria. ¿Seré yo, Señor? Mi espíritu sabía que era yo. Pero mi carne decía, ¿seré yo? Sí, eres tú. Se levantó mi instrumento. Y va, y me toma y me lleva adelante. Y empieza a operarme. Pero ¿sabes qué? Algo pasó ahí. Porque cuando yo caía tendida atrás y empieza el instrumento a operar, mi espíritu salía del cuerpo y quedaba arriba. Y desde arriba yo veía mi cuerpo y vi toda la operación que ella hacía. En ese instante Dios opera y operaba mis intestinos, sacaba todo, limpiaba, hacía un raspaje, colocaba órganos nuevos y sacaba un cáncer que había ahí oculto. Lo sacaba y empezaba a limpiar. Y de repente empezaba a declarar nuevamente vida. Y al declarar vida, mi espíritu hacía esto y volvía al cuerpo. Ese sueño Dios me lo mostró antes. ¿Y sabes qué? Cuando yo llegué a la iglesia, fue tal cual mi sueño, lo que Dios me reveló en el sueño, al pie de la letra. O sea, todo lo que usted vio en sueño pasó ese mismo día en la iglesia, al día siguiente en la iglesia. En la iglesia. Todo tal cual. Tal cual. Y por eso yo digo, mi Dios es un Dios de gracia. Amén. Un Dios que te premia, quizás aún no mereciéndolo, pero te da regalo. Y mira, esto pasó justo. La vigilia era el día 9, viernes 9 de diciembre. Comenzó a las 9 de la noche. Y yo el día 10 estaba de cumpleaños. O sea, un día antes. En la misma noche, a las 12 de la noche, Dios me hace ese regalo. No solamente de limpiar, sino que también de sanar. Amén. Y bueno, como te digo, he experimentado esos milagros. Y yo creo que el mayor milagro es el poder estar en su presencia. Amén. Es verdad.
interesante lo que usted me cuenta, yo le creo. He pasado igual por cosas similares y es muy verdad. Es muy cierto que como cristianos somos muy porfiados y el Señor, Sí. 2 veces más, Sí, 3 veces más, y Dios lo hace. Y uno, mira, y uno se cuestiona también porque de repente uno dice, pero ¿quién me va a creer? Porque a mí después de esto, mira, yo empecé a contar, Dios me sanó, Dios hizo esto. Y un día llegó un tío a mi casa, y también es cristiano, pero en otra rama. Y me dice, es que eso no es posible. Y yo le dije, mire, sea para usted posible o no, esta vivencia la tuve yo. Entonces usted a mí no me va a robar lo que yo viví, porque yo lo viví. A mí no me lo contaron. Porque a veces cuando te cuentas cosas, es complejo, cuesta creer. Las personas no creen porque a ellos no les ha pasado. Tienen que tocarle el espíritu. Experimentar. En carne propia para que recién puedan entenderlo, pastor. Claro. Ciertamente es así. Pastora, ¿alguna experiencia sobrenatural con demonio, cosa fea, cosa negra? ¿Usted ha visto algún demonio, algún culto negro, algo feo? Mira, me pasó también. A ver. Ya estando trabajando en el Señor así, según uno, porque uno siempre dice, no, estoy ahí con el power y la presencia del Señor, pero uno sabe también que siempre falta, siempre falta, a pesar que Dios nos va recargando las pilitas, como decimos. Y Dios, por medio de sueño, me dice, prepárate en la palabra y empieza a buscar. Me dice, busca, y me da una orden para hacer estudios bíblicos, pero al matrimonio, sobre el matrimonio. Y yo dije, pero yo, Señor, ¿cómo? Yo le digo, Señor, yo no soy la más indicada. Yo le digo, ¿por qué? Y ahí uno empieza también a menoscabarse, y uno dice, pero mira, por ejemplo, Juanito Pérez, o la hermana tanto, ella puede. Y el Señor me dice, hazlo, es una orden. Me dice, la gracia la doy yo. ¿Ya? Y yo estaba embarazada de mi hijo. Mi hijo Joshua, el menor, que hoy tiene 17 años. Y tendría como unos 8 meses, o 7 para 8, más o menos en esa fecha. Y estoy en uno de mis días, ya preparándolo el estudio. Para lo que el Señor le había ordenado. Claro. Y bueno, yo en la noche, una vez que ya terminaba, todo el mundo se iba a acostar, yo entraba en la oración y empezaba a escudriñar, y empezaba a anotar, y luego Dios me daba el orden y empezaba a ordenar todo lo estudiado, lo que iba encontrando. Y de repente, mira, me apasionaba tanto que no me daba cuenta cuando la hora corría. Y yo miro, porque me dio frío, no tenía sueño. Era tiempo de invierno, hacía mucho frío. Y ¿sabes qué? Llego y yo dije, no voy a acostar porque tengo frío, no tenía estufa. Y miro la hora y iban a ser como las 5 de la mañana. Bueno, llego, me voy, me tendí en la cama, me acosté y me siento. Y empecé a dar gracias a Dios, orando. Y me pongo a orar y yo, Señor, te doy gracias. Y oré, despierta. Yo le digo, despierta. Y entre que estoy orando con los ojos cerrados, veo un hombre. Veo un hombre de una apariencia, oye, casi modelo. Y me va a dar un beso en la cara. Y yo le digo, no te lo permito. Y me dice, ¿y por qué no? Y yo le digo, no, ¿por qué tú me vas a besar a mí? Yo no te lo he autorizado y ni te lo permito. Yo le decía, soy una mujer casada. Y él me hacía burla. Y como se mofaba en mi cara. Mira, nosotros nos hablábamos, no sé cómo explicártelo, no sé si me vas a entender. Era
no así como estoy hablando contigo, era como que la voz salía desde los pensamientos. Como telepáticamente. Exacto. Y él se mofaba y se reía de mí. Y me decía, ¿por qué no? Y yo decía, no, porque yo soy casada. Y él empezaba como a enrostrarme y me decía, pero mira, te pasa esto. Y yo le decía, no, yo estoy felizmente casada. Felizmente casada. Y ordenada en la presencia del Señor. Claro. Así que no te lo permito. Y yo empezaba a reprenderlo. Y yo le decía, en el nombre de Jesús te reprendo. Y saben que se burlaba y se mofaba de mí. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque estoy reprendiendo y esta lucha no está menguando. Señor, y sabes que me empezó a dar miedo, porque no era temor, era miedo. Y de repente, y él empezaba con palabras así, como te dijeran, como envolventes, y palabras de burla, mofándose. Y de repente viene, porque yo en mi mente yo decía, Señor, no me abandones, Señor, por favor, no me abandones. Yo le decía, Jesús, cúbreme con tu sangre. Yo le decía, y dame la valentía, dame la capacidad para reprender este demonio o en esta lucha que estoy viviendo. Y sabes que de repente viene en la presencia del Espíritu y me dice, observa. Me dice, cállate y observa. Y yo decía, ¿cómo me voy a callar? Y me decía, cállate y observa. Y de repente me empiezo a dar cuenta que cada vez que yo empezaba a reprenderlo y en la autoridad de Dios, él disminuía y su rostro se ponía muy feo, muy de demonio. O sea que eso era una careta. Una careta. Y cuando yo tenía temor, el miedo, no temor, sino que miedo, a él le pasaba esto. Pero cuando yo, el Espíritu se empoderaba, el Espíritu de Dios se empoderaba de la situación, él menguaba. Y ahí el Señor me dice, ahora reprende. Y yo le decía, ya Señor, tú estás conmigo. Y es como cuando uno dice, bueno, y ahí uno hace de uno, porque yo hice mío, lo que Pablo dice, si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Amén. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué me dijeron a mí? Y empecé a reprender y yo le digo, a ti se te olvidó algo. Yo le digo, claro, me vienes a molestar a mí, porque sabes que yo humanamente me da miedo y tiemblo y no hallo dónde meterme ni esconderme, pero a ti se te olvidó algo, que el que está conmigo es mayor que tú y que te venció en el madero de la cruz y que dio su vida por mi vida. Y empecé a enrostrarle. Quedó de este porte, chiquitito. Y de repente yo seguí clamando y de repente, mira, llegó un momento, porque yo trataba de abrir los ojos y no podía abrirlo, como que me paralicé, mi cuerpo estaba paralizado pero luchando. De repente abro mis ojos y estaba ahí, a los pies de mi cama. Sí. Estaba ahí. Y yo le digo, fuera de este hogar, porque en este hogar tú no eres bienvenido. Aquí se alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese no eres tú. Quien dio su vida por mí en la cruz y se llama Jesús, y no eres tú. Y me dice, me voy, me dice, pero voy a volver, no te voy a dejar, porque tú me estorbas. Wow. Y yo empecé a clamar. Cuando desperté, mira, yo no sabía, yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y mira, y he tenido muchas vivencias así, pero Dios me ha sabido abrir la puerta de escape y me ha dado la visión y me ha dado la valentía y la capacidad para poder reprender y salir en victoria. Amén, gloria al Señor.
Qué buena experiencia, porque no solamente el diablo se presenta como es, como una bestia, como algo oscuro, sino que te engaña, se disfraza. Y en verdad el diablo hoy en día se disfraza de la música, con música bonita, con la ropa bonita, con la moda, tratando de engañar a los jóvenes, ¿no? Pero hay que pedirle a Dios que nos dé esa visión, ese discernimiento. Pastora, ¿quién es Jesús para usted? Jesús, algunos dicen que no es el Mesías, que es una persona normal, en ciertos países no lo reconocen como el Salvador. ¿Quién es Jesús para usted? Mira, para mí, en cortas palabras, es mi Salvador. Mi Salvador, mi sanador, es mi todo. Su médico que la operó. Mi todo. Porque vino, mira, en los momentos más difíciles de mi vida, ahí estuvo siempre. ¿Sabes qué? En estos días que hemos tenido estos servicios y estas reuniones tan maravillosas y nos hemos gozado en la palabra, el Señor hablaba y tocaba y me hacía recordar una de mis veces cuando yo llegué a la presencia del Señor, pero así mal, cuando te contaba que mi corazón estaba duro y rebelde, que yo nada quería con Dios. Pero la palabra dice también, ¿qué podrá quedar en pie? ¿Ah? ¿O qué cosa no podrá derribar el Espíritu Santo de Dios? No hay piedra que se sostenga. Toda tierra tiembla a su presencia. Entonces, cuando viví esa experiencia y de llegar a la presencia del Señor y de estar ahí y de sumergirte, porque mira, de repente uno dice, ay ya Señor, me equivoqué en esto, perdóname. Pero no es tan solo eso, sino que es derramarse, es decir, Señor, quizá a lo mejor mucha gente dirá, pucha, yo no lo necesito porque yo nunca he hecho cosas malas, yo no hago adulterio, yo no sé, hago muchos pecados, mentiritas piadosas, a lo mejor cositas, no sé, mínimas, pero ya pecamos al no reconocer el sacrificio que Dios hizo, al no entender lo que Él hizo por nosotros. Aún, como dice Romano, estábamos destituidos de la gloria. Y al ver cómo fue muerto, cómo fue burlado, azotado, con una muerte que quizás no merecía, y que esta humanidad sí. Entonces, ¿cómo no decir y dar gracias a Él que Él es nuestro todo? Todo, porque ¿qué habrá imposible para Dios? Ahora, si alguien dice, es que en mí no ha hecho esto, la pregunta es, ¿le has creído a Dios? ¿Lo has buscado? ¿Le has creído? Porque todos decimos, yo creo en Dios. Pregúntale a alguien afuera. Todos creen en Dios, a su manera. Pero todos creen en Dios. Son muy pocas las personas que hoy en día dicen, no, yo no creo. Creo en la plata, creo en esto. Mira, sin apartarme más, tuve una jefa que cuando yo la conocí, ella me dijo, yo no creo en Dios, creo en los astros, en las estrellas. Y yo le digo, sí, déjeme decirle entonces que sí está creyendo en Dios. ¿Por qué? Me dice ella. ¿Por qué? Porque las estrellas que usted adora y a que usted le gustan y todo, las creó mi Dios. Las creó mi Dios. Entonces, aunque usted no sepa, está creyendo en Dios. Entonces, eso. ¿Te fijas? Entonces, todo. Pero cada persona cree a su manera. Y no, hay que saber reconocerle y hay que saber creerle. Es un plan del diablo, pastora, no reconocer la divinidad de Cristo. Exacto. Porque a mí no me puedes decir que
Jesús no fue real o que no tuvo una divinidad cuando los discípulos lo vieron transfigurado con el rostro brillante, hablando con los dos, con Elías y con Pablo, Bendito Dios. ¿cierto? Entonces, no podemos negar la divinidad de Cristo, está en muchas partes de la Biblia. Pastora, ¿qué puede decirme usted entre la diferencia entre emoción y el Espíritu Santo? Porque pasa con creyentes y no creyentes que sienten de una forma el Espíritu Santo y también tenemos emociones porque somos carne. ¿Qué puede decirme usted entre la diferencia de eso, entre la emoción y el Espíritu Santo? Mira, a ver, te lo voy a tratar no de la manera, sino de lo mejor de explicar de la mejor manera posible. Amén. Yo sé que hoy en día todas las personas, o la gran mayoría, hemos visto alguna película, cierto, infantil. Y hay una película que es muy certera, que habla de las emociones, ¿cierto? Intensamente. Ajá, sí, Muy conocida, donde habla por lo menos en la primera muestra 5 emociones con las que la ciencia o los médicos dicen, ¿cierto? Que toda persona nacemos con eso, que es la emoción de la ira, de la rabia, ¿cierto? La tristeza, la alegría, ¿cierto? Entonces, para mí, mira, ¿qué es una emoción? Son estados de los cuales nosotros pasamos. De repente, por ejemplo, no sé, pasó algo, hiciste algo y te colocó feliz. Pero fue algo que, como un pincelazo. Yo no puedo decir, hoy yo vivo todo el día la emoción de la alegría, porque de repente ni cuenta nos damos y nos enojamos de la nada. Nos enojamos con nosotros mismos. Ay, no pude hacer esto. Ay. Nos enojamos y pasamos de un estado a otro. El Espíritu Santo, cuando viene, te llena, es algo que perdura y que está ahí, que está y tú lo puedes sentir. Mira, la electricidad, yo no puedo verla cuando pasa por el cable, no lo puedo ver. A lo mejor, si yo toco el cable, voy a sentir la electricidad, la puedo sentir. Claro. Al estar conectada, ¿qué es lo que yo veo? La luz prendida que está ilumina esto, ¿cierto? Y puede quizás ver, y en nosotros, cuando el Espíritu está en nosotros, se refleja, como tú ves reflejado, esto iluminado. Entonces, el Espíritu, por eso es importante que cada persona, ¿cierto?, sea llena del Espíritu, o que el Espíritu de Dios esté en forma continua. ¿Por qué? Porque eso evita que estas emociones pasen así en nuestra vida Y nos consumen. Justamente. Amén, pastora. Nos quedó muy claro a todos los que nos están viendo ahí. Pastora, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido que enfrentar entre lo personal y la iglesia? Entre lo que es la iglesia, lo espiritual, versus la vida cotidiana, la vida de la carne, el dinero, esas cosas. Un ejemplo, un día mi hijo se rompió el pie, se cayó, se rompió el pie, y me tocaba predicar en la iglesia, pero yo preferí ir a predicar. ¿Qué tipo de desafíos en ese sentido ha pasado usted? Mira, a mí al inicio, porque he aprendido en el tiempo, y es lo que hoy yo me aferro, y es lo que declaro y trato de declarar siempre. Lo dije la vez anterior, en las conferencias pasadas, lo volví a declarar este año. A veces, aunque nuestros ojos nada ven, yo le digo, pero sé que está. Y eso es lo que a mí al principio me jugaba mucho en contra. ¿Por qué? Porque de repente Dios ordenaba hacer cosas. ¿Y qué pasa? Que uno empieza a ir a titubear y uno empieza a ser más estadístico. ¿Por qué estadístico? Porque empieza a saber y empezamos, como cuando uno
recibe, no sé, te voy a poner un ejemplo, recibiste tu sueldo y uno empieza, luz, tanto, agua, tanto, tanto, y empiezas a sacar y dices ya, esto es lo que gasto, esto es lo que me queda, esto ya, y empiezas como a hacer todas las matemáticas que te salgan perfectas y a cuadrar todo. Y muchas veces nosotros somos así. Dios te da una orden y empiezas, ¿cómo lo voy a hacer? Pero, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que aquí? ¿Qué es lo que allá? Pero se nos olvida que quien nos manda, ¿cierto?, es Dios, y quien nos guía es Dios. Yo por mucho tiempo padecí de esto, porque muchas veces Dios me decía, tienes que hacer esto, y yo empezaba a mirar, a sacar cálculos. Yo decía, Señor, pero ¿será rentable esto? Y como te digo, hoy en día he aprendido y estoy todavía aprendiendo en esto y trabajando también en esta área. ¿Por qué? Porque mira, hace muy poco tiempo algo pasó con nosotros en el tema de Longaví. ¿Ya? Y si tú te fijas, de Laja a Longaví, nosotros vivimos en Laja, Longaví, 2 horas de camino. Bastante. Entonces, claro, en el corazón, en los pensamientos y por amor a la obra, uno quisiera estar todos los días. Pero hay veces que no se puede. Entonces, al principio, cuando Dios empezó a tratar y todo, el Espíritu, yo decía, Señor, algo pasa, algo, y uno sabe cuando es algo más allá, porque el Espíritu tú no lo puedes controlar, no se puede controlar, no se puede. Entonces, ya sabíamos que el Espíritu estaba ahí y que había tomado decisiones. Y ya, sí, amén, sí, Señor, yo te voy a creer. Al otro día, yo decía, Señor, no quiero que mi fe decaiga. Pero empezaban los cálculos. Hasta que uno piensa en lo personal y uno dice, no, si esto es por fe, esto hay que dejarse guiar, hay que dejarse y enfrentar y seguir a lo que Dios te manda, a lo que Dios te ordena. Y muchas veces, claro, por llevar esto, uno deja familia, deja hijos, deja compromisos también, y muchas veces no se entiende. Yo he conocido, también hemos vivido situaciones donde, bueno, mis hijas, a Dios gracias, ellas entienden, y ahora también, los llamados, y cuando Dios envía, lo entienden. Pero hay situaciones también cuando de repente te dicen, pucha, pero no pudimos vernos. Somos más humanos que espirituales. No nos pudimos ver. Entonces, ahí uno va con la palabra precisa de lo que el Espíritu coloca en uno ahí, y hablar y poder entregar. Y ahí dice, sí, es verdad. Pero no toda la gente entiende. Hay gente que, por ejemplo, familia, que dice conocer a Dios, pero no la conoce. Entonces, también de repente aparecen comentarios como, pucha, tú no compartes con nosotros, o tú no estás con nosotros en los días importantes. Es verdad. Pero, claro, es un tema complejo, difícil, y bueno, y Dios también, vuelvo a insistir, Dios también nos da la sabiduría para poder llevar todo un nivel. Y que también puedan amar a Dios, y que no eso se vuelva en contra de Dios, porque no es en contra de nosotros, porque cualquier cosa dicen, pero ¿cómo? No, es que Dios, no, tenemos que evitar aquello y hacer que amen a Dios. Hay que cuidar nuestro testimonio también. Bueno, pastora, ciertamente es verdad eso. La única persona que podía equilibrar y que fue 100% humano, 100% Dios, fue Jesús. La única persona, fue tan perfecto que podía equilibrar entre estar con sus apóstoles y entre hacer los milagros. Y él estaba completo los dos. Nos falta mucho para llegar a
Pastora, ¿a qué se dedica usted? ¿Usted tiene el ministerio de tiempo completo? Mira, en este minuto sí, yo no estoy trabajando. No estoy trabajando ahora. Cuando estábamos aquí en Santiago, sí. Y viví experiencias también en mi trabajo. Eso le voy a preguntar. Pastora, ¿qué cosa sobrenatural o fuerte ha podido ver en su trabajo? Mira, yo comentaba anteriormente que yo llegué a ese trabajo. Bueno, primeramente el Señor me dio ese trabajo. Amén. Por un clamor un día ahí en la sillita. Amén. Y yo recuerdo que ese día el que estaba coordinando dice: estamos de aniversario, ya en pocos días, no queda nada. ¿Qué vas a traer tú para el Señor? Las primicias. ¿Qué vas a traer tú de regalo? Porque cuando a ti te invitan a un aniversario o a un cumpleaños, ¿qué lleva uno? Regalo. Entonces él decía: ¿qué vas a traer tú? Y como que mi mente empezó a reflexionar y como a pensar. Y yo dije: Señor, me gustaría llevar cortinas. Señor, pero no tengo trabajo, ¿cómo las compro? Yo dije: Señor, y así, calculando tantos metros en tela, tantas cosas en cenefa, tanto aquí, el hilo, esto, Señor, lo otro. Y yo dije: ya, Señor, lo voy a llevar a cabo. Aunque no estoy trabajando, pero voy a ahorrar. Y si algo me falta, le voy a pedir a mi hija que me auspicie y después yo se lo cancelo. Eran mis pensamientos. Pero mira cómo él dio. Esto fue un día domingo. El día lunes llego a dejar a mi hijo al jardín y la tía de mi hijo me dice: Fabita, me dice, ¿sabes qué? Hay un trabajo. Me dijo: tú te vas todos los días a las 12 de aquí porque te quedas ayudando, te quedas haciendo cositas y lo que se te pida, tú eres una mamita muy cooperadora. Me dijo: pero ahora se abrió un trabajo y es de 4 horas. Me dijo: no sé si, me dijo, a lo mejor la Luquita, me dijo, no son muchas, me dijo, pero te puede servir. Anda, me dice, que la directora quiere hablar contigo. Y ya, pues, y ahí el Señor abrió esa puerta. La directora me dice: mira, anda a la dirección, me dice, con todos estos documentos. Cuando voy y vengo de vuelta, me dice, me dice ella, lo único malo es que en el trabajo, me dice, no contratan al tiro, después de 3 meses o 4 meses, pero te dejan sí a prueba para ver cómo funciona. Y yo le digo: sí, le digo, pero yo conmigo va a ser distinto. Me dice: no, me dijo, si aquí no hay privilegio. Me fui. Cuando vuelvo me dice: ¿y cómo te fue? Muy bien, me contrataron. ¿Me estás leseando?, me dice ella. No, aquí está el contrato, empiezo mañana. Y empiezo de 9 a 1, le dije yo. Así que gracias, Señor, le digo yo así, delante de ella: gracias, Señor, por esta oportunidad. Y ella me dice: ¿cómo que gracias, Señor? Si el trabajo te lo di yo te mandé para allá. Y yo le digo: no se equivoque, porque usted fue el puente, pero el trabajo me lo dio papá. Amén. Así que le digo yo: a él la honra y a él la gloria. Amén. No nos conocíamos con ella. Pasó unos días, yo empecé a trabajar y ahí me di cuenta, pues ella, mi jefa, decía que no creía en Dios. No, yo soy agnóstica, me decía: no, yo no creo en las estrellas, en los astros. La que tiene la estrella. Claro, creo en las estrellas, en los astros y todo. Yeah. Y fíjate que yo al principio decía: pero ¿cómo Dios me llevó allá? No fue por solamente las cortinas, porque yo quería comprar cortinas para llevar de regalo a la iglesia. Yo decía: aquí hay algo más. Propósito de Dios. Y el propósito era ese. ¿Y sabes qué? Yo cuando llegaba allá, siempre Dios te bendiga, y empezaba a contarle cosas de lo que, las vivencias que yo tenía, lo que Dios me hacía vivir, lo que Dios me hacía ver. Y yo empecé: mire, ¿sabes qué? Esto me pasó. Y yo le hablaba. Y un día pasó un tiempo y ella llegó muy mal. Y yo la miro y solo mirarla, Dios me muestra todo lo que ella estaba viviendo. Ella entra en la oficina, yo entro y la abrazo. Y le digo: Cristo te ama.
Dios está contigo, Dios va a hacer esto, no te desesperes porque Dios está aquí, Dios siempre llega a tiempo y Dios no te dejará ni te desamparará. Pero lo que tú tienes que hacer es reconocerle que Él existe, que Él es verdadero, que Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él es justo y verdadero. Y ya, y ahí pasó el tiempo. De repente me llamaba y me decía, ven a limpiar la oficina. Y le tocaba a mi compañera a veces. Y yo le decía, es que a mí no me toca. Pero es que sí, pues ven, yo te mando. Me decía, ven, limpia. ¿Y era para qué? Para que yo le entregara una palabra. Pasó el tiempo, y pasaba muchas veces que ella me preguntaba algo y yo le decía, no hagas esto porque esto tienes que hacer. Mira, Dios hace esto, Dios aquí, Dios allá. Y después pasaba y me decía, ¡ay! Pero tú pareces bruja. No nos equivoquemos. No apartemos, le decía yo no soy bruja, soy hija de Dios. Dios la puso en ese lugar como su guía de esa persona. Y ¿sabes qué? Ya pasaron muchas situaciones donde ella se vio muy afligida y ahí estuve. Por misericordia Dios me llevó para hablarle. Y ¿sabes qué? Después se me hizo mi corazón porque en el tiempo ella un día me dice, ¿sabes qué? Ahora creo que hay Dios. Ahora sé que hay Dios. Y cualquier cosa que pasó decía, gracias Señor. De primera era, gracias Dios, de que alaba la Fabiola. Y después era, gracias Dios, porque sé que tú existes. Y yo decía, gracias Señor, gracias. Me tocó orar también en otra situación por otra compañera que un día llegó con una crisis de pánico y empecé a orar. Y me dice, yo siempre te vi diferente, pero no sabía que tú eras cristiana. Yo nunca llegué diciendo, soy pastora o tengo esta condición, nunca. Simplemente ahí, tranquilita, trabajaba, daba palabras de aliento cuando era la necesidad. Y así, por eso cuando la palabra dice de que Dios te ensalza, claro, Dios te saca del anonimato y te lleva a reconocimiento. Y en otra oportunidad, Dios me muestra un sueño con una hija de mi compañera de trabajo. Y yo decía, Señor, pero ella es católica. ¿Cómo voy a llegar allá? Porque Dios me daba la orden de ir y orar por el vientre de su hija. ¿Ya? Y yo decía, Señor, y me decía, ora porque viene algo mal. Y de repente, chapo. Y yo decía, Señor, pero ella es católica. Capaz que no creen estas cosas. Y yo decía, Señor, bueno, pero si tú me estás mandando, ya, lo voy a hacer. Llegué. Yo me iba a la una. Y me daba vuelta, igual como cuando uno dice de un lado para otro, no llama como buscar distancia, que le digo como se lo digo, hasta que en un momento veo la hora, ya eran las 12 y algo, y yo dije, no, Fabiola, apúrate porque si no, no va a alcanzar, y no me puedo ir llevándome esto a casa sin llevarlo a cabo. Claro. Y ya, la cosa es que la llamo y le digo, ¿sabe qué? He estado toda la mañana, le dije yo, buscando la instancia. No sabía cómo llegar a usted. No sé si usted me va a creer, pero yo quiero obedecer a lo que Dios me mostró. Y me dice, sí, me dice, Fabita, ahí con alto cariño, me dice, Fabita, no sé qué pasa. Yo le dije, ¿sabe que anoche tuve un sueño? Y Dios me ordenaba orar por el vientre de su hija, porque me decía que algo viene mal, pero al colocar las manos, Dios algo iba a hacer, iba a obrar sanidad. Entonces me dice, sí, Fabita, no hay un problema. Y yo le digo, sí, pero es que el tema es que ¿cuándo voy a ver a su hija? Porque aquí yo la veo a usted, yo le estoy pasando el aviso a usted, pero su hija no está. Me dice, no te preocupes, mi hija viene ahora a la 1. ¿En serio? Sí, entonces me quedo hasta la 1 o hasta la hora que ella llegue. Ya, yo terminé de hacer mi trabajo, di un par de vueltas, llega la hija y nos vamos al baño. Y empiezo a hacer lo que Dios me ordena.
Y empecé a orar, y Dios me muestra que estaba embarazada en ese momento. Y ya termino de orar, oré al Señor, todo, y me dice ella, ¿y quién le dijo a usted que yo estaba embarazada? Y que mi hijo venía con problemas. Y yo le dije que tuve un sueño. Y ella ahí, casi llorando, me dice, gracias. Porque mi hijo me dijo venía con problemas. Y había papeles médicos de por medio. Ella ni siquiera la conocía. No habíamos visto, porque como Ya. trabajaba en el lugar y de repente a veces iban, Claro. pero no siempre. Entonces, nos conocíamos. De vista. Solamente, Ya. no de tener una amistad o que no. Y yo no sabía, pues, yo no sabía que ella estaba embarazada. Es sobrenatural. Así que esa experiencia Dios me la hizo vivir. Qué bueno, pastora. Ciertamente somos instrumentos de Dios y Dios nos envía a muchos lugares como Sí. el trabajo, a la calle, familia, desconocidos, personas que conocemos de vista. Todos somos herramientas del Señor, pastora. Sí. Pastora, ¿algún consejo, ya para casi finalizar, algún consejo para las personas que desean un encuentro con Dios sobrenatural? ¿Cómo busco a Dios día a día? Porque hay mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales, que este video va a llegar a ellos porque es el propósito de Dios. ¿Qué consejo le daría usted a ese joven, a esa persona que está en la cárcel, que está agobiada? Porque no solamente existen cárceles terrenales, sino las cárceles espirituales que se encuentran atribulados por el diablo, por las cosas malignas. ¿Qué consejo le daría usted, pastora, a esas personas que nos están viendo en este momento? Mira, primero hacer una mención de lo que habla en la epístola de Efesios. Porque quizás no todos tienen claro esto. ¿Ya? Mira, voy a dar lectura un poquitito. Amén. Donde dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Estamos bendecidos. Amén. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, esto a mí de verdad que me impacta, porque como te digo, yo al inicio quizás llegué muy joven, muy niña, pero también hubieron procesos en la cual estuve divagando como las olas del mar, que tú sabes que las olas van, vienen, vienen. Es necesario pasar por eso. Y claro, y uno a veces, mira, y cuando sale, lo que te decía anteriormente, es tanto lo que el enemigo te engaña, que después no te sientes apto para romper. Pero la palabra aquí te dice todo lo contrario. El precio ya está pagado. Estamos salvos. Estamos. Pero aquí entra lo que hablábamos delante. Amén. Primero, reconocer que Él es Dios, de que Él es real, que esto no fue una fábula, esto es una historia verídica, que la vivieron en tiempo antaño y que es para nosotros en este tiempo. Y tenemos, mira, cuando la palabra dice bienaventurados, ¿cierto? Porque habéis creído. Pero nosotros, más bienaventurados, porque no le hemos visto, no le hemos así, de igual a igual, no le hemos tocado así, como yo te estoy así tocando ahora, pero hemos creído en Él. Lo siento, aunque mis ojos nada ven, pero sé que está, sé que está. Entonces, de eso tenemos que aferrarnos, porque el precio ya está pagado.
Yo sé que hay mucha gente quizás viendo y que esto va a ver, y esto tiene que cambiar tu vida, tiene que cambiar tu forma de pensar, tiene que cambiar tu manera de vivir, porque tú eres un hijo, tienes que creerlo, tienes que vivirlo. Nosotros a veces cuando predicamos en la calle decimos, prueba al Señor, pruébalo. Mira, cuando Dios nos hace vivir procesos, ya sea de enfermedad, problemas, de repente hay problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, de repente los hijos se escapan de los padres, a veces tienen, no sé, una mala junta y están metidos en algún vicio y se escapó, ¿me entiendes? Es necesario que vivamos esto. ¿Por qué? Porque esto permite que nosotros podamos ver la gloria de Dios y la grandeza de que realmente este Dios que nosotros proclamamos existe, que es verdadero y que es real. Pero esto no va a suceder si tú no lo crees. Porque la palabra dice que para quienes, para los que creyeron, para los que confiesan con su boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, aleluya, serás salvo. Aleluya. No necesito más nada. Nada más. Gloria al Señor. Entonces, a veces nos preguntamos, pero es que yo no me dejo estar ahí. Yo lo viví por años. Y no, mira, hoy en día, digo, me arrepiento de no haber tomado la decisión mucho antes, porque presté oído a lo que el enemigo hablaba y susurraba. Colocó en mí vergüenza, colocó en mí muchas cosas que me impidieron llegar antes, mucho antes. Pero hoy yo te aconsejo, no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios. El precio ya está pagado. No necesitas tener una estampa, no necesitas tener, no sé, una catedral de ciencia encima, porque es Dios quien te alienta, es Dios quien te enseña, es Dios quien te corrige, es Dios quien te sana, te limpia y te procesa. Pero es necesario creerle, es necesario tomar, como dicen por ahí en el campo, tomar la mancera con fe y no mirar para atrás. Con valentía tomar esta decisión. Prueba al Señor, pruébalo en medio de la enfermedad, en medio del problema, de la dificultad. Pruébale. Yo un día también le dije al Señor, si tú aún me amas, se lo dije un día, Señor, si tú aún me amas, porque yo no sentía las caricias de Dios. Si tú aún me amas, házmelo saber. Mira, y yo termino de hacer esta frase y suena mi celular y me habla una sierva y me dice dos cosas que te quiero decir. Primero, Dios me mandó a llamarte para decirte que Él te ama y que no ha dejado de estar contigo. Yo lloraba igual que una caricatura china, porque yo decía, Señor, acabo de hablarlo y tú ya me respondes. Eso es, créelo. Dios te va a dar la capacidad para soportar en medio de la tribulación, en medio del proceso, y vas a ser bendecido donde quiera que estés. Dios te va a bendecir, va a cambiar tu vida, va a cambiar. Mira, Isaías, gracias Señor, porque esto me encanta cuando Dios coloca un versículo y queda ahí. Es palabra de Dios para alguien que nos está viendo ahí, que lo necesita, porque nosotros no estamos aquí con la intención de nosotros mismos, sino que es por la voluntad de Dios que ha sido esta palabra. Amén, pastor. Mira, dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y esto
no es porque yo lo esté leyendo y diga sobre mí, sobre ti, porque el precio ya fue, nuevamente lo digo, el precio fue pagado. Solamente falta que tú decidas para que puedas ver ese cambio, para que puedas vivir en la presencia del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a ti que estás ahí abatido, con problemas, con dificultad, a vendar a los quebrantados de corazón. Quizás estás herido, quizás te decepcionaste de alguna religión, quizás te decepcionaste del hombre y de la mujer, pero yo quiero decirte que el que nos creó, que el que nos edificó, está aquí para restaurarte, para sanarte y levantarte. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Dios nos hizo libres. Desde ese acto que hubo, ese sacrificio en el madero de la cruz, Dios nos hizo libres. Quizás tú no lo sabías, pero eres libre. El enemigo quiere que tú entiendas que estás preso en el dolor, en la angustia, en tu necesidad, en tu aflicción. No, yo quiero decirte que eres libre. Dios te hizo libre. Dios cortó y rompió toda cadena. Tienes que creerlo. Empápate de esto, empápate de esto. Eres libre. Solamente tienes que decidir. Solamente tienes que decidir, nada más. Pero eres libre. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y este es el año. Este es el día que Dios hizo para que tú te levantes. Para que tú te levantes en fe. Para que tú te levantes, ¿cierto?, a bendecir y a proclamar el año del Señor. A proclamar, ¿cierto?, a quien nos creó y a quien cada día nos da la fuerza y la fortaleza. Que esto es una buena nueva. Mire, qué bueno es Dios. Llegó a tiempo a mi vida, a la vida de nuestro hermano y también a tu vida. No dejes para mañana lo que hoy tienes que hacer. Y hoy es tu decisión. Amén. Amén. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y además el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Aleluya. ¿Estás de luto? Dios saca el luto. Dios rompe con toda tristeza, con toda raíz de amargura. Hoy, porque a nosotros que nos gusta no soltar, algo nos pasa y ahí quedamos, pero no nos damos cuenta que hay una puerta de escape y se llama Jesús. Esa es la puerta de escape. Así que aprende hoy a soltar aquello. Dios te está abriendo esta puerta. Pasa al otro lado. Desgusta de la presencia de Dios. Desgusta de lo que Dios quiere hacer contigo. Ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Que el Señor nos ayude. Amén. Eso es lo que Dios hace. Oiga, nosotros también somos procesados, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos quién está a nuestro favor. Amén. Porque también tenemos dificultades, también hay enfermedades, también pasan cosas, claro que sí, pero todos nosotros, Señor, son tuyas. Por eso que de repente usted dirá, uy, yo nunca lo veo triste, nunca lo veo, parece que no tuviera nada. No, si también pasan cosas,
pero la diferencia es que Cristo toma nuestras cargas. Cristo es el que toma, Jesús es el que toma el dominio de todo y nos da la paz, la tranquilidad y el gozo. Amén. Saca toda tristeza y nos envuelve con su manto de alegría. Transforma, como dice la Escritura, el lamento, el gozo, el baile, el estar con ese espíritu de fiesta. Porque usted cuando va a una fiesta no va triste, no va a llorar. Amén. Sino que se goza. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y mire, qué hermoso, porque dice: plantío de Jehová para gloria suya. Somos su propiedad, somos su plantío. Amén. Y mira, que aunque estés triste, Dios te empapa con la llenura de su espíritu y corre, como dice la Escritura, por nuestro interior ríos de agua viva, donde fortalece nuestras vidas, donde nos alienta, donde nos da ánimo y donde recibimos fuerzas nuevas. Que el Señor de paz te bendiga en este día, y espero que este consejo pueda levantarte y pueda animarte. Sé valiente, sé valiente. En la Escritura hay un texto que muchas veces lo proclamamos en la calle y decimos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy es tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces llegamos a una edad tan avanzada que queremos hacer cosas y no podemos. Hoy es tu oportunidad y es tu tiempo de correr, como dice el Salmo, a los atrios con acción de gracia por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a hacer. Yo en este día declaro para tu vida una bendición. Declaro para ti una bendición en este día. Y esa valentía que el Espíritu Santo da a nuestra vida para que tú tomes la mejor decisión, que es buscar a Cristo y seguirle con toda tu fe, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y tu vida va a ser restaurada, va a ser cambiada y va a ser bendecida en totalidad. Amén. Gloria al Señor, pastora. Qué bueno lo que el Espíritu habla a través de su boca. Yo lo voy con una gran mención. Amén. Pastora, su contacto para oración, si usted le puede dar correo, algún WhatsApp, la dirección de su iglesia en Longaví, para que la gente que nos vea y esté en la localidad los pueda ir a visitar. Dígalo a la cámara. Mira, Longaví, yo sé que es el lote 3, pero es sin número. Está cerca. La Guada está cerca de la... mira, cuando uno va por la carretera 5 norte o 5 sur, cuando uno va hacia el 5 sur, ¿ya? Hay un cartel que dice La Guada. Uno se mete por ese lugar, se mete, ¿cierto? Y está la ENAP, y a la vueltecita hacia arriba, ¿cierto? Ahí está San Gabriel, es ese lugar. Y eso, bueno, no tiene número, amén, pero ahí es donde nosotros está el lugar, la iglesia, la Guada, ¿cierto? De la Gloria Postrera. Y bueno, sepan desde ya que hay pueblo también orando por usted. Pero sabe, no solamente descanse usted en eso, sino que también usted busque a Dios, alabe a Dios, búsquele, tenga esa intimidad con el Señor, porque eso también ayuda bastante. No podemos solamente descansar y decir: hermano, ¿puede orar por mí? Claro, el hermano lo va a hacer, pero cuando hay necesidad de enfermedad, nosotros ¿qué hacemos? Vamos al médico y hay una acción, ¿cierto?, de ir y buscar la sanidad. Por lo tanto, yo te invito nuevamente: busca al Señor. Acá hay pueblo orando por ti, orando para que Dios te dé, ¿cierto?, esa valentía de buscarle, y rompas con eso. Amén. Pero tienes que empezar tú. Amén. Bueno, están todos invitados a la Gloria Postrera en la Guada, San Gabriel, lote 13, Longaví. Pastora, para cerrar este bonito podcast, vamos a hacer una oración. Amén. Usted la va a dirigir. Amén. Para todas las personas que necesitan de Dios, que están buscando a través de este video una palabra.
palabra de Dios, que se sienten ahora cautivos, como decía Isaías, porque no solamente la cautividad son rejas, sino que también el espiritual. Estamos siendo esclavos de dinero, esclavos de un trabajo explotador, esclavos de muchas cosas terrenales y carnales, pero necesitamos buscar a Dios para romper esa esclavitud, para romper esas cadenas, para atravesar esa pared. Amén, Padre. Amén. Amado Dios y buen Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, primeramente, Señor, ante tu presencia reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Altísimo, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios omnipresente que estás en todo lugar y en todo tiempo, omnisciente, Señor. La ciencia y todos los tiempos están en tus manos, Señor amado. Eres Rey y soberano. Gracias, Padre, te damos y reconocemos tu autoridad, reconocemos tu poder, reconocemos, Señor, que solo tú eres Dios. No hay otro, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podríamos hacer. Reconocemos que ni una hoja de un árbol puede moverse, Señor, si no es tu voluntad. Padre, en este día agradecemos, Señor, esta oportunidad que tú nos das de poder entregar por este medio, Señor, tu palabra, poder entregar, Señor, un consejo, una palabra de aliento, una palabra, Señor, de restauración, una palabra de sanidad, una palabra de libertad, Señor. Pedimos por todos los que están escuchando, por los que están viendo, Señor, a través de este medio, a través de estas redes, Señor. Tú has permitido en este día, Señor amado, Padre, que tu presencia, que tu Espíritu Santo llegue, toque, transforme. Señor, nosotros nada podemos hacer, pero tu Espíritu Santo puede llegar donde nosotros no podemos. Espíritu Santo de Dios, sé tú tocando, sé tú quebrantando, Señor, sé tú moviéndote, Señor, y restaura la vida, Señor amado. Señor, tu palabra nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Haz vida, Señor, en esta tierra. Señor, en esta tierra, Señor, haz vida, Padre. La semilla fue plantada. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien la riega. Tú eres quien le da el crecimiento. Tú eres quien la fortalece. Espíritu Santo, muévete. Muévete en los corazones. Muévete, Señor, en la vida y en el entendimiento, Señor, para que puedan entender este hermoso sacrificio, Señor. ¿Cómo podremos pagarte? ¿Cómo podremos, Señor, si aún el oro y la plata es tuyo? Todo te pertenece, aún nuestra vida. Solo darte adoración, Señor, en este día. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, mi alma te honra y te exalta en este día. Señor, gracias, gracias por lo que usted provoca, gracias por todo lo que usted está haciendo y por todo lo que usted hará. Nuestros ojos muchas veces son limitados y no podemos ver las bendiciones que tú tienes, Señor. Gracias desde ya, Padre, por todo lo que usted ha hecho. Espíritu Santo de Dios, en esta hora de la tarde, sé tú, Dios mío, libertando a los cautivos. Libertando, Señor, a los presos, Dios mío, que están ahí, Señor. Eso es ese espíritu que está cautivo. Liberta, Señor, a los que están abatidos, Padre, a los que están quebrantados, Señor, a los que están heridos. Espíritu Santo de Dios, enséñanos, Dios, a poder entregar tu palabra, a poder vendar al que está quebrado, a poder, Dios mío, restaurar al que está herido, Señor.
Enséñanos, Dios, a proclamar de tu amor, a proclamar lo que tú hiciste, Señor amado. Padre, tú moriste en aquel madero de la cruz y te llevaste, Señor, toda cautividad. Por tu llaga fuimos curados, sanados, libertados, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y bendice, Señor, toda tierra, por fe, toda tierra. Señor, de norte a sur, de mar a cordillera y aún más allá, Señor, bendice las tierras, bendice las tierras, Señor. Gracias. Todo esto, Padre, lo pedimos a través de Jesucristo. Y sabemos, Señor, que tendremos respuesta favorable a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor. Gracias, querido amigo, amiga, por ver este capítulo. Nos pueden ver en YouTube como Llamados por Misericordia. Va a estar inscrito ahí en el botón. Gracias a ustedes también, Padre.